Hola, ya estamos de regreso en el desarrollo de aplicaciones Android y en esta lección veremos Firebase. Bueno, ¿qué es Firebase? Busquemos en el explorador Firebase y el primer link que nos aparece, ingresemos a él. Este es el sitio de bienvenida de Firebase y Firebase es una plataforma que nos va a ayudar en el desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones móviles. Nos va a brindar muchos servicios de infraestructura. Aquí podemos ver todos los servicios que nos brinda. Nosotros vamos a hacer uso de la base de datos en tiempo real y del servicio de autenticación. Con la ayuda de Firebase no tendremos que preocuparnos en construir toda la infraestructura necesaria para poder utilizar estos servicios, guardar datos en una base de datos, pues en algún servidor externo. No nos vamos a tener que preocupar por él. Solamente vamos a utilizar las APIs que nos brinda Firebase. Bueno, vamos a irnos a Get Started. Ustedes, si es la primera vez que utilizan este servicio de Firebase, tienen que darle clic en Get Started. Y bueno, esta es la consola de Firebase. Seguramente les pedirá iniciar sesión. Asegúrense de tener la sesión iniciada de la cuenta de Google que ustedes quieran utilizar en el desarrollo de este proyecto. Algo muy importante a mencionar es que Firebase es propiedad de Google, entonces toda la infraestructura de Google va a ser utilizada para nuestra aplicación. Si nosotros queremos escalar nuestra aplicación después a niveles muy grandes de muchísimos usuarios o muchísimos servicios, no tendremos que preocuparnos. Simplemente que Firebase es un servicio pues que cuesta. En este caso, al iniciar nosotros no tendremos que pagar nada, podemos iniciar de manera gratuita con una conexión simultánea de hasta 100 usuarios en cada proyecto. Entonces no nos preocuparemos por eso nosotros. Nuestro proyecto está pensado para una casa habitación con un máximo, pues podríamos pensar tal vez 10, 15 personas y no llegaríamos a los 100 usuarios. Si ustedes después en algún proyecto necesitan escalar la aplicación, solamente tendrían que revisar los planes de pago y el costo de este servicio. Bueno, entonces vamos a ver que tengo aquí yo 3 proyectos. Ustedes seguramente no tendrán ninguno. Pueden agregar un nuevo proyecto en la consola. Solamente les pide el nombre del proyecto y la ubicación en la que ustedes se encuentran. Es importante la ubicación para optimizar el servicio que nos va a prestar Firebase. Es decir, si nosotros sabemos que la mayoría de nuestros usuarios se encuentran en Estados Unidos, es recomendable seleccionar Estados Unidos. Y de la misma manera, si sabemos que la mayoría de los usuarios se encuentran en México, pues deberíamos buscar México para que todos estos servicios estén optimizados. No va a pasar gran cosa si nosotros seleccionamos, por ejemplo, Estados Unidos en este momento, pero sí es recomendable seleccionar la ubicación exacta. Bueno, no crearemos el proyecto desde aquí. Vamos a irnos a, por ejemplo, un proyecto que yo tengo existente. ¿Ustedes no lo creen? Y podemos agregar otra app. Ustedes cuando crean un nuevo proyecto van a ver estos 3 iconos en la pantalla principal. Los pasos necesarios para agregar los servicios de Firebase a aplicaciones en iOS, en Android y en desarrollo web. Vamos a ver cuáles son los pasos necesarios para agregar Firebase a Android. Tenemos que llenar una serie de formularios y descargar algunos archivos para poder hacer nosotros usos de estos servicios. Sin embargo, vamos a poder saltar estos pasos, hacer caso omiso y solamente asegurarnos de que tengamos iniciada la sesión en nuestro explorador, en nuestro navegador predeterminado. Y el siguiente paso será irnos a Android Studio. ¿Qué vamos a hacer nosotros con Firebase? Si recuerdan, habíamos desarrollado una aplicación contador. Esta aplicación lo único que hacía era un par de botones. Por aquí tenemos la vista.
Eran un par de botones y un text view. Estos botones nos servían para ir incrementando un contador que después íbamos desplegando en el text view. Y otro botón para reiniciar el contador. Recuerdan que nuestra aplicación iniciaba cada vez que la aplicación se moría, cada vez que destruíamos la aplicación y la actividad en cuestión se destruía, nuestro número reiniciaba. Teníamos por aquí programado que iniciara con una instrucción de oprime el botón y después teníamos solo dos onClick listener para atender los eventos de los clics de cada botón. En el primero aumentábamos el número del contador, lo imprimíamos en la etiqueta y en el segundo reiniciábamos el número y lo imprimíamos en la etiqueta. ¿Qué vamos a hacer con Firebase? Vamos a poder guardar este número en una base de datos de Firebase. De este modo no importa que nosotros apaguemos el celular, que borremos la aplicación, que la destruyamos, siempre que volvamos a iniciar vamos a leer el valor que está guardado en nuestra base de datos y entonces sí vamos a poder continuar con el valor en el que nos habíamos quedado. De hecho, si tuviéramos varias aplicaciones instaladas, la aplicación instalada en varios teléfonos, pues se irían sincronizando de manera automática, aunque cualquier usuario diera algún clic al botón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder agregar Firebase a Android Studio? Resulta que tenemos aquí un asistente de Firebase en Tools, Firebase, y nos muestra todos los servicios que podemos utilizar y que podemos agregar a nuestra aplicación. El primer servicio que utilizaremos será el de Real Time Database. Le vamos a dar clic en Save and Retrieve Data y nos aparecen una serie de pasos necesarios para poder utilizar estos servicios. El primer paso es conectarnos a Firebase. Con este botón el asistente nos va a ayudar a hacer todos esos pasos necesarios, a llenar todos los formularios y a descargar todos los archivos para que se integre Firebase a nuestro proyecto. Nos pide crear un nuevo proyecto o escoger un proyecto existente. Si ustedes crearon el proyecto desde la consola o si lo hubiéramos creado nosotros, seleccionaríamos un proyecto existente. En este caso no tenemos el proyecto en cuestión creado y vamos a darle en crear un nuevo proyecto de Firebase. Seleccionamos la región, nos detecta automáticamente México y le damos en conectar a Firebase. En este momento el IDE hará algunas modificaciones en algunos archivos como los build, los de construcción de nuestro proyecto y también descargará otros archivos. Nosotros ya no vamos a tener que preocuparnos por esa parte. Pueden ustedes revisar en los pasos agregar que les sugiere la consola todos los pasos necesarios, cada uno de ellos. Listo. Dice que Firebase, se creó el proyecto de Firebase y se conectó al Module App, es decir, modificó por aquí nuestro build Gradle y sincronizó nuestro proyecto. Si se fijan, en vez del botón nos aparece una leyenda en verde que dice conectado y entonces podemos proceder al siguiente botón. El siguiente botón lo que hará es agregar las dependencias necesarias para que nosotros podamos hacer uso de estos servicios de la API de Firebase. En la ventana nos aparecen todas las modificaciones que serán hechas y en qué archivo será cada modificación. Vamos a darle en aceptar cambios. Ahora pues solo esperamos a que nuestro proyecto se sincronice y se construya nuevamente. Pueden ver ustedes un Gradle Project Sync in Progress. Quiere decir que los archivos Gradle fueron modificados. Listo, ya se terminó de construir nuestro proyecto y podemos empezar a escribir nuestro código. Vámonos al paso 3. Dice que configuremos nuestro proyecto de
Firebase. En resumen, lo que nos dice es que nuestra base de datos por default está protegida. Entonces tenemos que irnos a la consola de Firebase. Voy a actualizar aquí. Y ya tengo mi proyecto de contador creado. Ustedes diríjanse a su consola, iniciando sesión con su cuenta, y deberán encontrar el proyecto de Firebase creado. Seguramente será su único proyecto. Vamos a darle clic en el proyecto. Y aquí nos dice que ya tenemos una app integrada a este proyecto. Y es en efecto la app contador que estamos nosotros programando. Se creó el proyecto de Firebase y enseguida se hizo la integración de la aplicación de Android Studio con el proyecto de Firebase. Vamos a Database. Hay dos opciones, el Real Time Database, que es el Legacy, y el Cloud Firestore, que es la nueva versión. Vamos nosotros a seguir utilizando el Real Time Database. Y nos indica que de acuerdo con las reglas de seguridad predeterminadas, los usuarios se deben autenticar. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a poder ingresar, no vamos a poder nosotros ni leer ni escribir datos a nuestra base de datos, a menos de que estemos autenticados, y aún no hemos visto cómo autenticarnos. En esta aplicación no vamos a autenticarnos. Entonces lo que debemos nosotros hacer es dirigirnos a las reglas de nuestra base de datos, y en estas reglas está establecido el auth diferente de nulo. ¿Qué quiere decir? Cuando auth es diferente de nulo, significa que algún usuario ya está autenticado. Entonces, en vez de que tengamos nosotros auth diferente de nulo, vamos a escribir true en read, es decir, que cualquiera pueda leer, y en true en write, que cualquiera pueda escribir a nuestra base de datos. Por último, vamos a publicar y vamos a ver que la leyenda desaparece. Nuestros datos ya son accesibles por cualquier persona que pueda dirigirse a esta URL de nuestra base de datos. Y eso es lo que queremos. En este caso, nuestra aplicación contador no tiene un contenido de gran valor para nosotros. Es puramente de prueba. Y entonces no nos preocupa que quede desprotegida nuestra base de datos, por así decirlo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? En la consola nosotros tenemos la raíz de nuestra base de datos y está en null. Por el momento no tiene nada nuestra base de datos. Vamos a darle en add child, agregar un campo, un valor hijo, y este valor hijo será número. Vamos a ponerle contador para diferenciarlo de la variable número que tenemos nosotros en Android Studio, y su valor inicial será de 5. Vamos a darle 5, agregar. Ahora sí, es toda la configuración que debemos hacer nosotros en nuestra base de datos en la consola de Firebase, y entonces dirijámonos a Android Studio. En Android Studio ya hicimos el paso 3, que es configurar nuestra base de datos, agregar los campos que tenemos que agregar, y vemos el paso 4 que dice escribir a nuestra base de datos. Resulta que nosotros, para escribir a nuestra base de datos, solamente con los servicios de Firebase necesitamos declarar estos dos objetos, que es el Firebase Database y el Database Reference. El Firebase Database es como tal todos los datos de nuestra base de datos, y el Database Reference es la dirección exacta a donde nosotros vamos a apuntar en nuestra base de datos. Podemos apuntar directamente a la raíz o podemos apuntar a algún campo en específico. En este caso vamos a escribirlo nosotros. Aquí nos indican dos líneas para esto. Dentro del método onCreate vamos a copiarlas primero, antes que nada. Recuerden que nos mandaba en rojo cuando no podía resolver alguna variable o algún objeto. En este caso vamos a darle control
alt intro, perdón, y nos pregunta si queremos importar la clase. Le vamos a decir que sí. Y lo mismo con database reference. Listo, ya hemos importado las clases. Ahora este código de ejemplo está apuntando la referencia a un campo específico llamado message. Nosotros no contamos con ese campo en nuestra base de datos, pero sí contamos con un campo llamado contador. Entonces modifiquemos aquí en message por contador. Dijimos que la referencia podíamos apuntarla directamente a la raíz o directamente al campo específico que queremos leer. Primero lo haremos directamente al campo específico y después lo haremos a la raíz para que vean que el cambio es mínimo en realidad y no hay mucha diferencia. En realidad no hay diferencia si lo hacemos de una u otra manera. Ya tenemos aquí declaradas los dos, la base de datos, Firebase Database, y solamente utilizamos Firebase Database para que el database reference sea más corto. ¿Qué vamos a hacer también? Cambiemos el nombre de nuestra referencia. Pongámosle Firebase número. Ahora sí, si nosotros quisiéramos escribir a nuestra base de datos, solamente tendríamos que utilizar este método. El nombre de nuestra referencia, en realidad es escribir a nuestra referencia. El nombre de nuestra referencia, punto setValue. Y como valor le daremos un 7. ¿Qué voy a hacer? Voy a correr la aplicación para que ustedes vean que lo único que agregamos que fueron estas 3 líneas, bueno, y la integración de Firebase. Estas 3 líneas nos van a ayudar a cambiar el número que está en nuestra base de datos en el método onCreate. ¿Cuándo se ejecutaba el método onCreate? Recuerden, cuando se ejecuta por primera vez nuestra aplicación. En este caso nuestra aplicación seguirá funcionando de la misma manera. Todavía no hemos implementado, no hemos guardado el valor de número a nuestra base de datos, pero con esta instrucción ya vamos a ser capaces de modificar la base de datos. Vamos entonces a correr nuestra aplicación. Y voy a poner de este lado la base de datos para que veamos que en cuanto el proyecto termine de construirse, de instalar el APK y se lance la actividad, el valor va a cambiar automáticamente. Ya está instalando la aplicación, en un momento va a lanzar la actividad y tendremos que observar un cambio en nuestra variable contador en la consola de Firebase. Listo, en cuanto se lanzó la actividad nosotros vimos que el campo contador cambió de 5 a 7. Y de hecho también nos muestra, bueno, nos presenta una pequeña interfaz, un pequeño protocolo. Cuando el campo es creado se ve en verde. Cuando es modificado, en este caso, se ve en amarillo, y cuando se elimina se ve en rojo. Entonces vimos el cambio a 7 y en nuestra aplicación pues sigue funcionando de la manera esperada. No tenemos por el momento conectada nuestro número, los botones todavía no están implementados con la base de datos de Firebase y es lo que tendremos que hacer a continuación. Vamos entonces a pensar cómo lo vamos a hacer. Abramos el asistente de Firebase nuevamente y otra vez en Real-Time Database. En el paso 5 nos muestra la forma de leer de la base de datos. ¿Cómo vamos a leer de la base de datos? Nosotros lo que vamos a hacer es establecer a la referencia un Value Event Listener. Es decir, un listener que se va a disparar cada vez que un evento que corresponda a esta referencia se dispare. ¿Cuál va a ser este evento? El de algún cambio en el valor de esta referencia. Entonces solamente tenemos que escribir el Add Value Event Listener y lo que haremos es escribirlo aquí antes de que hagamos la modificación. Esta modificación solamente fue para fines de ejemplo, para comprobar que todo esté
funcionando correctamente. Y ahora sí, tenemos nuestra referencia fb número punto add value event listener. Hay dos opciones aquí. Recuerden y fíjense de seleccionar la primera, que es add value event listener. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide un value event listener. Recuerden que cuando no teníamos declarado el objeto que nos pide como argumento los métodos, tenemos que crearlos en ese momento. New value event listener. Y ya nos lo creo. ¿Qué nos va a dar para trabajar este value event listener? Bueno, cuando haya algún cambio en el dato de la referencia, se va a disparar este evento. Vamos a entrar a esta parte del código y cuando el dato sea cambiado, nos va a dar el data snapshot. El data snapshot es un objeto que contiene el valor actual en ese campo de la referencia. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar ese valor actual, transferirlo o convertirlo al tipo de dato necesario y después imprimirlo en el TextView. Este evento no solamente se va a disparar cuando exista un cambio en la base de datos, también se va a disparar por primera vez cuando se inicie la actividad. Esto va a ser muy útil, ya que cuando nosotros iniciemos la actividad se va a disparar una vez para leer por primera vez los datos que están en la base de datos. De esta manera siempre va a estar sincronizada. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí adentro? Pues utilizar el data snapshot, utilizar el método .getValue, transformarlo a un string, toString, y ya lo tenemos en el valor que leímos de la base de datos, que de hecho es un nuevo valor, un nuevo que acaba de ser cambiado o el valor que estamos leyendo por primera vez. En cadena. ¿Y qué queremos hacer con él? Pues lo que queremos hacer es imprimirlo a nuestro TextView. ¿Cómo se llamaba nuestro TextView? TextView number. Si queremos utilizar el TextView number, antes que nada, .set text. Tenemos que asegurarnos que el argumento sea de tipo string. Y ya lo tenemos de esta manera. De tipo string. Entonces con este evento nosotros vamos a asegurarnos que la primera vez que se inicie la aplicación, nuestro valor de la base de datos sea leído y sea imprimido. Y con esto ya nos aseguraremos que siempre obtengamos el valor con el que nos quedamos la última vez que utilizamos esta aplicación. Solamente voy a cortarlo de aquí y lo voy a pegar después de que todos los elementos hayan sido creados y declarados y ligados con su vista para que no exista ningún problema. ¿Y qué nos va a hacer falta? Nos va a hacer falta pues también guardar este data snapshot. ¿Por qué lo queremos guardar? Porque cuando nosotros le demos clic a los botones, ya sea de sumar 1 o de resetear el valor, vamos a tener que modificar este valor y pues es conveniente que lo tengamos guardado, lo modifiquemos, ya sea lo pongamos en 0 y después lo subamos a la base de datos, o le sumemos 1 y después lo subamos a la base de datos. Entonces vamos a poner por aquí número, va a ser igual, copié este data snapshot.getValue.toString y recuerden que este dato está en string y yo lo necesito en entero. Lo que voy a hacer es utilizar el objeto integer con el método .valueOf. Este método me va a convertir el tipo de dato string a un tipo de dato entero. Entonces sí, ya está guardado. Y ya puedo yo empezar a modificar los botones, los eventos de los botones.
Este se va a quedar igual. Número ahora siempre va a estar actualizado con lo que nos llegue de la base de datos. Y le voy a sumar 1. Pero en vez de que yo lo escriba directamente al TextView, lo que voy a hacer es escribirlo a la base de datos. Y ya no lo voy a actualizar en el TextView. ¿Por qué? Porque cuando yo lo escriba a la base de datos se va a volver a ejecutar este add_value_event_listener. Cuando se modifique el dato, yo lo voy a modificar, me va a regresar el dato y entonces sí se va a actualizar nuestra interfaz de usuario. Entonces solamente tengo que utilizar el método que habíamos visto en el paso 4, que es la referencia .setValue número. Y de la misma manera, cuando tengamos el botón Restart, vamos a darle número igual a 0, eso se va a quedar igual. Ya no voy a actualizar mi vista, voy a dejar que el Value Event Listener de Firebase lo actualice. Solamente voy a escribir a mi referencia, .setValue número. Y listo. Vamos a probarlo entonces. Vamos a correr. Voy a parar la aplicación y la voy a correr. Listo, ya se lanzó la actividad. Y lo primero que vemos es que, en efecto, lo que habíamos mencionado de este add_value_event_listener está funcionando. Por primera vez se disparó ese evento. Se disparó el evento, leyó el valor, lo guardó en número, pero actualizó la vista de mi TextView. Mi TextView.setText se actualizó con el dato que me mandó por primera vez este evento. Ahora lo que voy a probar es que al darle más, primero tiene que llegar el valor a la base de datos de Firebase. Una vez que llegue el valor, va a regresar en el Value Event Listener y va a actualizar mi vista. Entonces, mi botón directamente no está actualizando mi vista, hablando del TextView. Lo que está haciendo es escribir a la base de datos y dejando que una vez que regrese la información, que Firebase me indique que mi dato fue modificado, se actualice la vista. Vamos a darle en más y ahí está. Se modifica tanto en la base de datos como en mi interfaz. Y si yo le doy en reiniciar, de la misma manera. Se iguala a 0 el número y luego se escribe a la base de datos y posteriormente el flujo de la información va a llegar aquí al Value Event Listener y me va a actualizar la vista. Más adelante verán que esa es la forma en la que estaremos trabajando. Vamos a dejar que la interacción del usuario no modifique la vista directamente, sino que modifique la base de datos, y una vez que la base de datos sea modificada y que la aplicación sea notificada por Firebase de que se modificó, entonces sí vamos a modificar la vista del usuario. Lo último que nos queda por hacer es lo que habíamos comentado. Nosotros apuntamos aquí directamente la referencia al valor. Solamente vamos a dejar aquí que en vez de que nosotros escribamos apuntemos directamente al contador, apuntemos a la raíz, y lo único que tenemos que hacer es cada vez que utilicemos la referencia indicarle que vamos a apuntar a un hijo, a un child. ¿Y cuál va a ser ese child? Pues igual, contador. Es muy importante que ustedes respeten las mayúsculas y minúsculas de la base de datos porque diferencia entre mayúsculas y minúsculas, entre acentos y demás, y eso puede causar errores. Entonces, aquí ya le dijimos que la referencia va a apuntar al child, contador, y en setText, en setValue, perdón, de la misma manera, punto child contador. Y punto child el contador es el argumento y debe de ir en cadena de texto.
Listo, solamente voy a volver a correr la aplicación para ver que el funcionamiento es el mismo. Voy a pararla. Y corramos la aplicación. Listo. Vamos a corroborar que el comportamiento sea el mismo. Ahí está, podemos ir aumentando nuestro contador y podemos reiniciarlo. Y en efecto, el comportamiento es el mismo, lo único que cambia es la forma de escribirlo. Y pues esta última forma pueden ver ustedes que requiere un poco más de código a la hora de escribir. Tampoco es gran problema, pero bueno, ya tienen las dos formas en las que podemos hacerlo. Bueno, por el momento esto es todo en la introducción de Firebase. Nos vemos en el siguiente video.